Hola, hoy en este encuentro vamos a charlar algunos criterios de bacteriología. La idea, como siempre, es enfocarlo básicamente sobre criterios prácticos que les pueden ayudar en lo que es el procesamiento, el destino que den a las muestras, la información que deban dar al profesional que lo que se los recoja, ya sea si lo guardan, si lo empiezan a procesar, si están en una situación de guardia o no. Entonces comienzo a compartir. Por supuesto, sabemos que tienen distintas materias en las cuales con distinta profundidad y desde distintos enfoques eh, profundizan sobre flora y sobre características de cada muestra en los pacientes, así que un poquito la idea es analizar un poquito qué es la información que pueden dar y, y evitar el tiempo. Uno de los mensajes que quizás les tengo buenas noticias también es que desde el que la muestra llega hasta que reciben el resultado final es un proceso que hoy por hoy mínimo tarda 2 días. Y entonces una muestra mal juntada va en detrimento desde la persona en primer término, ya que seguramente esté padeciendo los trastornos, ya sea o por una medicación antibiótico mal prescripto o por padecer eh, fiebre, etcétera, los trastornos que cada una produzca. Entonces, eso es un poco a donde apuntamos en este seminario. Las muestras que básicamente charlamos un poquito es algo de respiratorias, algo de hemocultivos y una de las que es más prevalentes que es aquellas muestras que nos permitan determinar si hay o no una infección urinaria. El, la primer, el primer punto a tratar es algo que no necesariamente es obvio y es cómo hacer una buena recolección de la muestra. Como siempre decimos, muchas veces uno tiene todo el protocolo establecido, pero el paciente al cual se junta esa muestra, ya sea ustedes personalmente, una muestra en la cual están tratando, por ejemplo, una herida, etcétera, o un hemocultivo en el cual hay una práctica quirúrgica, una práctica médica ahí, sino la que cada paciente puede recolectar, como puede ser un urocultivo que lo hace por sus propios medios. No siempre es obvio, no siempre la persona tiene las posibilidades de entendimiento o económicas o de posibilidades físicas, y entonces un poquito eso es de lo que queríamos profundizar. Cuando nos pidan, en particular no tanto a los bioquímicos, sino a los bacteriólogos, eh, una, el resultado de una muestra de bacteriología, debe decir, por supuesto, sin dudas, el nombre del paciente, el tipo de muestras, a veces es obvio, eh, por ejemplo, podría llegar a ser una muestra urinaria para determinar si hay o no una posible infección, pero otras veces no. Hay líquidos que pueden ser líquidos de una punción, de un exudado, de una herida externa, etcétera, que no siempre son obvios de entendimiento si la persona que lo va a analizar no es la que recepciona o que ustedes eligen. Entonces, es paciente, tipo de muestra, diagnóstico presuntivo, todo esto orienta al bacteriólogo a saber cuál es el tipo de bacteria que puede orientarse a buscar y además, si sabemos, si se sabe de dónde es, cuál es la historia previa de ese paciente, también se gana tiempo en hacer un análisis de los antibióticos, por ejemplo, dependiendo si se espera mayor o menor resistencia, etc. Entonces, toda esa información es muy importante que se dé para nuevamente evitar ese tiempo en particular que es el que lleva en su análisis. Entonces, nuevamente, tipo de muestra, diagnóstico presuntivo, observaciones con la misma lógica, y esto que es importante para que se la reconozca la obra social, tipificación y antibiograma. Eso significa decir cuál es la bacteria y cuál es el antibiótico al cual es sensible y o resistente. Entonces, el primer paso que se va a hacer con la muestra que ustedes lleven al laboratorio o al, al área de bacteriología va a ser lo que se llama el examen directo. Examen directo consiste en
tomar una breve porción de la muestra, un ANSA, con un ANSA siempre en un ambiente estéril, ya sea de un mechero o de una campana de flujo. Se toma una porción mínima de esa muestra, se extiende sobre un portaobjeto y se colorea, y entonces la coloración, obviamente, que es la que se usa en este caso, es la tinción de Gram, lo cual nos permite obtener bastante información. Primero, si la bacteria que hubiese o el organismo que hubiese ahí es gram positivo o gram negativo. Eso significa simplemente que se juega con dos colorantes, un cristal violeta, que ese es el que queda retenido en esa bacteria o organismo, se ve violeta, y si ese colorante una vez que lo agregan se deshidrata y se elimina y retiene en cambio el segundo, que es un colorante rosado, que se llama desafranina, entonces ahí serían gram negativos en ese caso si los vemos ahí. Después se puede ver la morfología, ahora vemos un poquito más de eso, si hay bacilos, si hay cocos, ya sea de bacterias o de otras, por ejemplo, si hay acompañante hongos, que sería el caso una hifa y con sus mutaciones, y además de las células que estuviese acompañando. Fíjense, hacia acá a la izquierda, este sería un examen directo de esputo. Acá se ve la coloración, dice que hay gran cantidad de neutrófilos, además de esas bacterias que están ahí. Entonces, eso ya les da una pauta que esta muestra, por lo menos, va a resultar productiva en cuanto a aislar una bacteria. Si ven entonces un poquito más en detalle, ven que hay casi, o por lo menos de lo que se ve, casi mayoritariamente o únicamente unos bastoncitos gram negativos, y además hay muchos neutrófilos, lo cual significaría que están colectando muestra para hacer ese estudio de una región que es rica en bacterias y que hay un proceso infeccioso acompañante. Con lo cual eso diría que una muestra va a ser útil. El esputo en particular, si hay mucha gente que no sabe expectorar, entonces por ahí la muestra que colecta es muy salivosa, o sea, tiene un volumen bastante importante, pero no logra expectorar y por lo tanto colectar una porción de esa muestra que tenga bacterias. Entonces, quizá la bacteria está, o sea, quizá haya una infección acompañante, pero que no la puedan detectar, tendrán un falso negativo al momento de procesarla si esa muestra no está bien colectada. A veces se ve, por ejemplo, en este caso, ven que el fondo del portaobjetos se ve con unas, así como unas coloraciones medio celestitas. Esto es mucos, este es mucha material acompañante inflamatorio. Es toda información nuevamente para poner nuevamente todo junto y decir cuál es el resultado presuntivo de esa muestra que están analizando. En cuanto a la morfología, es esto lo que les decía. Por ejemplo, si son gram positivas, gram negativas, si son cocos o si son bacilos, fíjense acá arriba, hacia la izquierda, tenemos cocos gram positivos, y en racimo con una morfología así en la cual están juntos sin un eje principal. En cambio, hacia la derecha tenemos nuevamente, fíjense, acá esta es otra coloración en la cual los neutrófilos se ven rojos, pero tenemos estos cocos que son un poquito más grandes y son en parejas. Entonces, estos o diplos. Entonces, esto ya es bastante orientativo a saber que seguramente esto sea un neumococo. Después hacia acá abajo a la izquierda, nuevamente un poquito más ampliado que habíamos antes, se ve estos bastoncitos gram negativos, estos bacilos gram negativos. Y lo otro que quería un poco comentarles, como que vayan entendiendo también de cuál es la información importante para acompañar, es, fíjense, el directo que estamos teniendo acá hacia la derecha, que si no es necesaria demasiada experiencia, para ver que acá hay dos coloraciones distintas. Tenemos por un lado esos diplococos, que son los que están ahí bien claritos, pero además hay otros bacilos gram negativos. Entonces, gran parte de la experticia y del paciente con el cual estén trabajando va a determinar si esto que estamos acá, que es una flora mixta, será que acompaña a una muestra en la cual es probable que haya flora mixta, como puede ser una muestra intestinal o una muestra
respiratoria, o si eso en cambio puede ser producto de una contaminación al momento de tomar la muestra. Si estamos analizando un urocultivo, por ejemplo, una muestra que viene de una cavidad estéril como es la vejiga, debería, digamos, si hubiese infección, debería ser, salvo en un paciente muy inmunocomprometido, debería haber una sola bacteria acompañante. Entonces, si el paciente puede volver a colectarla, en ese caso se aconsejaría eso. Si es un paciente que no puede, se verá si toma por sonda, etc. Eso es toda información que ustedes tendrán en el momento de la experiencia para determinar, pero es un poco para presentarles cuál puede ser la complejidad en la manipulación de estas muestras y llegar a un resultado que sea sensible y específico, o sea, que no tenga falsos negativos, pero que también se pueda detectar si hay una bacteria presente. Entonces, una vez que se hace el directo, y para ello, antes de seguir, quería recordarles que nunca un examen directo es por guardia. O, en cambio, no es nunca, sino hay una sola excepción en la cual un examen directo puede pedirse por guardia, y es el análisis de un líquido cefalorraquídeo. En ese caso sí, en caso que haya una meningitis, es ya con el directo y acompañando al físico-químico, da bastante información para ver qué terapia tomar. En cambio, cualquiera de los otros líquidos es importante, y es un poquito lo que vamos a charlar a continuación, preservar esa muestra hasta que sea procesada, pero nada que sea requerido hacerlo por urgencia. Entonces, bueno, una vez que uno tiene ese examen directo o simultáneamente mientras se colorea, se puede empezar los pasos que van a ser resultado para el urocultivo, para el cultivo en base a la muestra que sea. Entonces, imagínense que tienen la muestra, en este caso así sería un sedimento, una muestra urinaria, nuevamente en una campana o cerca de un mechero se toma una ligera porción, se extiende en el cubre, esto es para hacer el directo como les contaba recién, y una muestra similar a esta se va a sembrar en una placa, que es esta que está acá, que tiene aproximadamente unos 10 centímetros de diámetro, haciendo un barrido de esa ansa sobre la superficie de la placa, de manera tal que si hay bacterias, a medida que uno las va barriendo, peinando esa placa, las bacterias se van agotando y nos permite llegar a distinguir si hay o no colonias a partir de una sola bacteria. Fíjense, esto es lo que les estoy mostrando acá amplificado hacia la derecha. Esto no sé si llegan a ver, en estas placas tenemos un colchoncito, tenemos una base de un agar que tiene material nutritivo para que si hay bacterias crezcan. Hay toda una carrera o todo un camino de cuáles son los medios que se usan, dependiendo cuál es la bacteria que quiera analizar. Pero bueno, si es una muestra relativamente de un paciente ambulatorio, sin demasiada complejidad, seguramente empiecen por los agares más sencillos, que es por ejemplo el de Saburo. Y entonces el procesamiento es este que les decía ahí. Con esta ansa se apoya sobre la superficie de ese agar y se va barriendo en este sentido, o sea, zigzagueando sobre la placa en distintos ángulos, hasta que finalmente el último trazo sería hacia esta zona. Y el mensaje es este, fíjense, en los primeros trazos, en este caso que es positivo, o sea que han crecido bacterias, tenemos que los trazos muchas veces son continuos, o sea, no podemos distinguir una bacteria de la otra. En cambio, perdón, para esto decir que una vez que uno siembra esto, lo pone en la estufa y tiene que esperar hasta el otro día para ver si desarrollan o no bacterias. Al otro día entonces, cuando uno viene, si va agotando la muestra a lo largo de la placa, en el último trazo sería esperable que quede en algún momento aislada una sola bacteria. De manera tal que cuando esta bacteria, por ejemplo, imagínense esta, se duplica muchísimas veces
Imaginen que una bacteria se duplica cada 20 minutos más o menos. Si cada una de esas bacterias se duplica cada 20 minutos y luego se vuelven a duplicar, etcétera, de un día para el otro esperamos más o menos 1 millón de bacterias a partir de una sola, de manera tal que si se formaron estas, si ocurrió eso, de una bacteria tengo una colonia. Una colonia es eso, entonces ese es el conjunto de bacterias que se obtiene a partir de una sola a lo largo de varias horas, y eso lo que me permite es un análisis macroscópico. O sea, ahora puedo ver cuál es la morfología de las bacterias, el color, cuán grandes son, si tienen o no una superficie relativamente em, más peluda o más homogénea. Más peluda me refiero a una superficie más rugosa. Si hay más de un tipo de colonias, o sea, si hay colonias de distinto tamaño, de distinta coloración, todo eso, cuánto crecen, si crecen poco, si crecen mucho, toda esa información nuevamente que ayuda a interpretar estas muestras. Y nuevamente, fíjense esto que les muestro acá abajo. En esta última placa tenemos un crecimiento poco de bacterias, y a su vez estas bacterias dieron colonias que son de distinta morfología. Entonces, si tengo este examen directo, que es el que está acá, muy seguramente esta muestra está contaminada, seguramente sea negativa o es una muestra que puede ser que alguna de estas sea una bacteria contaminante, pero el resto seguro son contaminantes de piel o de las cavidades donde estén tomadas. Nuevamente, lo ideal sería que esta muestra se tire y se vuelva a colectar otra, pero en caso que el paciente sea un paciente comprometido, etcétera, nuevamente se seguirá cuál es el camino para evitar perder esa muestra y poder seguir obteniendo información. Alguna otra información que obtenemos también de estas es lo siguiente. Fíjense, este es un agar que también tiene material nutritivo, solo que en este caso tiene eritrocitos, porque los eritrocitos a su vez tienen bases nitrogenadas, etcétera, que permiten a bacterias que son difíciles de crecer, que puedan crecer en ese medio. Y además, entonces, fíjense, en este caso se ve que hay un crecimiento, pero el crecimiento es homogéneo, de bacterias que son colonias chiquititas, eso es la información que sacamos, pero además, si ven este que está a la derecha, se obtiene esta otra información. Acá esta foto la saqué de internet, pero acá la persona que la hizo con el ANSA, en el cual se siembra, en vez de hacer este trazado zigzagueante, que es el que vemos acá, hicieron este trazado en forma de beta, y acá hicieron otro con otras bacterias en forma de alfa. ¿Qué quiero decirles esto? Acá donde está este trazado en forma de beta, las bacterias que crecieron, en realidad lo que hicieron fueron lisar esos eritrocitos, y por eso es que se ve más clarito mirándolo a trasluz. Todo eso para decir que estas bacterias que están acá se llaman beta hemolíticas. Entonces, esa es información que se saca de estos cultivos también. En cambio, estas que crecieron acá en forma de alfa, la hemólisis es parcial, liberan un pigmento, creo que es biliverdino, un pigmento relativamente verdoso, y esto también es una hemólisis, pero parcial, y eso se llama alfa hemolítico. Eso es información que también es muy útil para este, para poder informar y seguir con la tipificación de esas bacterias. Con distintos medios, distintas técnicas similares, se puede llegar a seguir orientándonos para decir finalmente, bueno, la bacteria que está contaminando en esta muestra es tal. Interrumpo un minutito y seguimos a continuación enseguida.